oh Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos.
Hermanos queridos, Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este tiempo de estudio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Estamos estudiando el libro de Efesios y esta carta fue escrita por Pablo desde la prisión en Roma. Como claramente dice Hechos 28, que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y desde allí predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo y a todos los que venían a Él les enseñaba la palabra del Señor, predicaba y hacía la tarea del discipulado. Y desde la prisión de Roma, Pablo escribió esta carta a los hermanos de Éfeso, como lo dice Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo estaba en la prisión y sin embargo estaba contento y desde la prisión no dejó de cumplir su misión. Hermanos, nosotros estamos en libertad y qué pena que a veces no aprovechemos tantas oportunidades de predicar, de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo tenía el gozo de la salvación y como estudiaremos más adelante la carta a los Filipenses, no es el gozo de los de Filipenses, sino el gozo de Pablo. Pablo escribe también esta carta desde la prisión, al igual que Colosenses y la carta pequeñita a Filemón, todas cartas de la prisión. Bueno, la iglesia en Éfeso era una iglesia fuerte. A mí me ha agradado siempre estudiar mucho esta carta. Allí habían personas dedicadas al estudio de la palabra, dedicadas a la predicación, a la enseñanza bíblica, a la oración. Era una iglesia que evangelizaba y también una iglesia que se multiplicó. Llegó a ser, Dios hizo de ella una iglesia fuerte. Pablo, en su tercer viaje misionero, permaneció allí por 3 años. En Corinto estuvo 1 año y medio y en Antioquía como 1 año. Pero en Éfeso, 3 años, y se puede notar el ministerio de Pablo con tanta fuerza desde Éfeso, ciudad importante de la conocida Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Esta carta no es amonestativa como la carta a los hermanos de Galacia, que tan pronto se habían apartado de la verdad del Evangelio y habían abrazado a la doctrina del error, a los judaizantes con sus doctrinas torcidas. Aquí no, en Éfeso la iglesia andaba bien y con esta carta Pablo la anima al cuerpo de Cristo para que sigan madurando en la fe. Saben que la carta a los Efesios la podemos estudiar en 2 partes. Capítulos 1, 2 y 3 habla de la ortodoxia de la fe, la doctrina bíblica. Y 4, 5 y 6, la práctica de esa doctrina o la ortopraxia de la fe. 1, 2 y 3, mucha doctrina. 4, 5 y 6, mucha práctica. Qué equilibrio tan bueno, porque es bueno que nosotros conozcamos la Biblia, pero también que la obedezcamos. No basta con conocer, con saber. Hay que poner por obra la bendita palabra del Señor. Obedecer no lo que ella sugiere, sino lo que ella ordena. Las verdades espirituales de la palabra del Señor. Vamos a tener varios estudios sobre Efesios. También en Efesios, en la parte práctica, se habla de la familia y del rol que cada uno de ellos
debe tener. Esto lo hablaremos, Dios mediante, el día domingo en los cultos respectivos que el Señor nos permita tener. Vamos inclinando nuestros rostros, hermanos queridos y amigos, y oremos al Señor por esta maravillosa carta que Él nos permite estudiar, la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, a los efesios, donde había un templo que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana, un ídolo allí, y adorada en toda Asia. Pero el Evangelio hizo que mucha gente que seguía este ídolo pongan su mirada en el Dios verdadero, Jesucristo, el Dios encarnado. Oremos al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por la bendición de la Biblia en nuestras manos. Esta pequeña biblioteca con 66 libros, los 39 en el Antiguo, los 27 en el Nuevo Testamento. Y gracias, Señor, por esta carta de Pablo a los Efesios, escrita entre el año 60 al 62, desde la fría prisión en Roma, para los hermanos de Éfeso, una iglesia fuerte que Dios había levantado allí, pero también una carta oportuna para nosotros hoy. Es una carta que anima, es una carta que desafía. Grandes bendiciones del cielo vamos a recibir al estudiarla, al leerla, meditar en ella otra vez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe durante este estudio en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del tema de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. En toda la carta hay una preposición que se repite muchas veces y la preposición es en. Una preposición es un nexo. Por ejemplo, dice el verso 4, según nos escogió en Él, en Cristo. Ahí está el nexo, está la preposición en, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está otra, en amor, habiéndonos predestinado. Y así tenemos nosotros a lo largo, por ejemplo, el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, la preposición en. Otro ejemplo, en el verso 7 del capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo, en Jesús. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La preposición en siempre. El nexo es con Cristo, en Cristo, a Cristo. Entonces, estudiemos 5 bendiciones espirituales en Cristo, en Cristo. La primera, la predestinación que tenemos en Cristo, predestinación. Esta es la primera bendición. Leamos los versículos 1 al 6 primeramente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está la preposición que debemos subrayar. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Aquí hay unas palabras que tenemos que estudiar para que haya una mejor comprensión. Habla que el Señor nos ha escogido antes de la fundación del mundo, y a esto se llama ser predestinados. Hermanos y amigos, esta palabra no significa que Dios escoge a unos para condenación y a otros para salvación. Entonces tendríamos un Dios injusto. Y si las personas que han sido predestinadas se van a salvar, no tiene sentido la evangelización. La gran comisión no habría que obedecer. Y hay personas que ya están condenadas. Y cierto es que todos estamos perdidos, merecíamos la muerte. Pero la salvación está dispuesta y disponible para todos. El Señor llama a todos, pero unos acudimos a su llamamiento y otros se resisten. Y las personas que acudimos a Él buscándole y le confesamos nuestros pecados, somos las personas a quienes se las llama predestinadas. Son las personas que hemos sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Pero hay tantos textos que claramente dicen, como Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los predestinados, sino al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está dispuesta para todos, porque Cristo amó al mundo, ama al mundo. Y Pablo dice en 1 Timoteo 2 que el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación está dispuesta para todos, y Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amada Iglesia del Señor, la salvación de Cristo está dispuesta para todos y todos podemos acudir a Él. Nosotros hemos acudido a Cristo con fe, arrepentidos, y Él nos limpió con su sangre preciosa. Y toda persona que se acerque a Él, el Señor la recibe y la perdona, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Bueno, en el Imperio Romano, ¿qué era la adopción? Cuando una pareja que no tenía hijos o querían añadir otro hijo, compraban a un niño o tomaban un niño de otra familia, lo compraban. Y ese niño, ese hijo adoptado, perdía todos los derechos de su antigua familia y recibía todos los derechos de su nueva familia. Y nosotros hemos perdido toda relación con la antigua familia, el mundo. Y ahora tenemos una nueva familia, una nueva relación con Cristo. Le pertenecemos a Él. No hemos traído nada de la antigua familia. Todo lo hemos recibido de la nueva familia en Cristo Jesús. El hijo adoptivo no podía traer nada de su antigua familia, el hijo adoptado, porque las recibía todas las cosas de la nueva familia de la que se hacía parte. Nosotros también, dice aquí el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué es gracia? Que el Señor nos salva voluntariamente, sin que nosotros lo merezcamos. No merecemos la salvación. La salvación solamente puede ser recibida como un don del cielo, como un regalo
del cielo. Gracia es favor inmerecido. Nosotros sí merecíamos la muerte por nuestras obras malas, por nuestra mala manera de vivir, pero el Señor en su gracia murió en la cruz por nosotros y tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. ¿Para qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué nos ha limpiado? El para qué está en el verso 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante del Señor. Santos y sin mancha. Hermanos, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es mi vida? Tenemos que vivir como Cristo, santamente. Tenemos que vivir como Cristo, sin mancha en este mundo pagano y hostil, en este mundo caído. Amando como Cristo, perdonando como Cristo, sin mancha. Y cuando pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados para vivir sin mancha delante del Señor Jesucristo, siendo humildes como Cristo, mansos como Cristo, generosos como Cristo, hablando la verdad como Cristo, siendo fieles como Cristo, pacientes como Cristo. Un creyente se parece a Jesucristo, vivir sin mancha delante de Él, para que nuestras vidas puedan resplandecer. Bendición número 1. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. La salvación que está dispuesta para todos, nosotros acudimos a recibir este regalo del cielo, la salvación, para vivir sin mancha en este mundo caído. Segunda bendición, la bendición de la redención en Cristo. La bendición de la redención en Cristo. Leamos por favor 7 al 10 del capítulo 1. En quien tenemos redención, en Cristo, por su sangre, ya vamos a explicar esa palabra, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, ya vamos a explicar, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La bendición de la redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Siendo esclavos del pecado y atados con cadenas de maldad, Cristo nos compró para que seamos libres. Entonces, Cristo nos compró a precio de sangre para que seamos libres. Y hoy, como somos libres de condenación y libres de la esclavitud del pecado, voluntariamente seguimos a Jesucristo. Voluntariamente lo amamos, voluntariamente lo seguimos, le servimos, lo adoramos y voluntariamente nos arrodillamos y nos postramos delante del Señor. Cristo nos compró para que seamos libres. Él pagó un altísimo precio, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros. Y este Cristo glorioso que murió por nosotros en la cruz, nos ha dado a conocer, dice el verso 9, el misterio de su voluntad según su beneplácito. Cristo que estuvo oculto para los paganos en el Antiguo Testamento, hoy se ha revelado. Dios se ha revelado, Dios vino a la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Por esto su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El misterio se reveló, se dio a conocer cuando en Cristo, en la dispensación, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Cristo vino en el tiempo oportuno, se hizo hombre, vino para predicar,
para mostrarnos el camino a Dios. Vino para darnos ejemplo de vida, para que nosotros sigamos sus pisadas. La segunda bendición es que Cristo nos redimió. Cristo nos compró a un precio tan alto, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por esto nosotros lo adoramos hoy. La tercera bendición, la herencia en Cristo. Somos herederos en Cristo Jesús. La Biblia dice que no son los hijos los que deben atesorar para sus padres, aunque los hijos sí deben ser responsables con sus padres, principalmente en su vejez o cuando uno de ellos queda viudo o viuda. Pero somos los padres los que tenemos que atesorar para con nuestros hijos. Y algunos de nosotros hemos recibido una herencia. Entonces nosotros, tanto mi esposa Isabel como mi persona, recibimos alguna herencia material. Ella de sus padres y de igual manera yo de mis padres, porque ellos atesoraron para nosotros. Pero el tesoro más grande es que nos predicaron el Evangelio y desde pequeñitos lo conocemos a Él y ha sido la experiencia más maravillosa de nuestra vida. Ellos, nuestros padres, atesorando para nosotros y ahora nosotros atesorando para nuestros hijos, dándoles a conocer ese tesoro maravilloso, la vida del Señor Jesucristo, la vida abundante que tenemos en Él. Dice el versículo, los versículos 11 hasta el 14, la herencia que tenemos en Cristo, 11 al 14, en Él, un pronombre personal que se refiere a Jesucristo. Asimismo, tuvimos herencia en Cristo, en Él, habiendo sido predestinados, ya explicamos esa palabra, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está la preposición, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él otra vez, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La tercera bendición es que hemos recibido una herencia en Cristo. ¿Cuál es esta herencia? La vida nueva, la vida abundante que hoy disfrutamos. El Señor también nos dará un cuerpo glorificado para vivir con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Él también nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Cuándo? En el mismo momento de la conversión, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le pedimos perdón a Dios por nuestras maldades. Él vino a nuestras vidas. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Y Pablo llama en el verso 13, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y este sello o la presencia del Espíritu Santo de Dios es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, hasta la redención. Este cuerpo será transformado. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Queridos hermanos en Cristo, no nos preocupemos demasiado si tenemos una enfermedad incurable. Bueno, las enfermedades son algo tan normal en la vida de la persona, creyente o no creyente, porque este cuerpo de la tierra fue formado, y por cuanto Adán y Eva pecaron, el día que pecares, le dijo el Señor, ciertamente morirás físicamente y también espiritualmente. Y entonces, pero en Cristo, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, y estaremos
con Él en el cielo por toda la eternidad. Vamos a heredar. Ya hemos heredado la vida eterna. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Hemos recibido vida nueva. Y vamos a recibir también y a residir en el cielo por toda la eternidad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, primero, la bendición de la predestinación. Hemos sido escogidos por el Señor. Segundo, la bendición de la redención. Tercero, la bendición de la herencia en Cristo. Cuarto, la bendición del conocimiento de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios es una bendición. Adán y Eva no la tuvieron, tampoco la tuvo Abraham, ni Moisés, ni tampoco la tuvo David. Hoy nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Vamos a leer los versículos 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo podemos conocerlo a Él? Por medio de su palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El conocimiento de Cristo, dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando estudiamos la palabra, el Señor nos da sabiduría y Él nos va revelando por medio de su Santo Espíritu lo escrito. Lo vamos comprendiendo y lo ponemos por obra. Bendita palabra del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y ahora en esta pandemia que hay un poco más de tiempo, porque no gastamos tanto tiempo en viajes. Todo ese tiempo hay que aprovecharlo leyendo, estudiando la palabra del Señor, indagando, porque mientras mejor conocemos su palabra, más intimidad vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Cristo, que esta sea nuestra santa aspiración y dedicación mientras vivamos en esta tierra, el conocimiento de Cristo. Y en quinto lugar, la grandeza de su poder. La grandeza de su poder. Dios tiene muchos atributos y uno de ellos es su poder. Es todopoderoso, es omnisciente, Él lo sabe todo, es omnipresente, Él está en todo lugar. Y vamos a leer los versículos 19 hasta el 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Cristo la iglesia está completa, significa el verso
23. La grandeza de su poder. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, nosotros los gentiles. Es poder, es dinamita de Dios y tenemos que predicarlo, sabiendo que el todopoderoso Dios es el que puede quebrantar todo corazón y hacer que las personas confiesen sus pecados, confiesen sus maldades, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder. El Señor es todopoderoso y es verdad que Satanás es el príncipe de este mundo, pero él tiene un actuar limitado por el poder de Dios. Él hizo con Job solamente lo que Dios le permitió, porque Dios, nuestro Dios, es todopoderoso y por eso acudimos a Él con confianza. 5 bendiciones en este capítulo 1 del libro de Efesios. La primera bendición: bendecidos porque Cristo nos predestinó. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero recuerden, hermanos, la salvación sigue dispuesta para todos, porque Dios amó a todo el mundo y se entregó por todo el mundo. En segundo lugar, la segunda bendición, la redención en Cristo. Cristo me compró, nos compró a precio de sangre para que seamos libres y voluntariamente le sigamos, le sirvamos, lo obedezcamos y lo adoremos. En tercer lugar, la tercera bendición, herencia en Cristo. Tenemos una vida nueva, tenemos las arras del Espíritu Santo y la vida eterna, y nos dará un cuerpo incorruptible para estar con Cristo por toda la eternidad. En cuarto lugar, conocimiento de Cristo en la bendita palabra de Dios, que la estudiamos cada día. Hermanos, dediquemos un tiempo. Tengamos un horario para la lectura, meditación, para indagar en la palabra del Señor. Y cada vez, mientras más la estudiemos, obedezcamos lo que ella nos dice y nos vamos a parecer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, la última bendición, la grandeza de su poder. Dios es todopoderoso. Y Pablo dice que permanecía orando mucho según la operación del poder de su fuerza. Él permanecía orando por la iglesia del Señor para que puedan confiar en su poder. Y hermanos, prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todas las personas. Vivamos con estas bendiciones y recordemos que somos transformados, limpiados, perdonados para la alabanza de su gloria. Vamos orando al Señor por este maravilloso capítulo, el número 1 que hemos estudiado en esta ocasión. Muy amado Dios, te damos gracias por este momento especial. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Ya nos conocías, como dices del profeta Jeremías. Gracias, Señor, porque tú nos llevarás a un lugar de delicias. Ayúdanos a soportar las pruebas y las tribulaciones aquí en la tierra. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Los que no tienen trabajo, Señor, que encuentren una fuente de trabajo para el sustento personal y de sus familias, de manera especial por los que son cabeza del hogar. También, Señor, oramos por aquellas personas que están endeudadas, para que pongan su confianza en ti, trabajen fuerte, organicen su dinero y comiencen a pagar las deudas más pequeñas. Porque cuando una persona, un creyente, comienza a pagar, tú le comienzas a dar.
Lo importante es pagar, Señor, y devolver para no tener deudas morosas. Y aquellos, Señor, que están ahogados por las deudas, que muy pronto puedan tener tranquilidad económica, que muy pronto, Señor, puedan tener paz en medio de esta tormenta que son las deudas. También oramos, Señor, por los que tienen dificultades en su hogar, que nunca piensen en la separación, sino en la reconciliación. Tu palabra dice que el divorcio se produce por la dureza del corazón de los hombres. Cuando el hombre no la quiere perdonar a su esposa y cuando la esposa no quiere perdonar a su marido, entonces los corazones se endurecen y por esto se produce la ruptura, la separación, el divorcio. Pero cuando hay un corazón perdonador, entonces el remedio no es la separación o el divorcio, el remedio es la reconciliación. Resuelve, Señor, los conflictos que las parejas puedan tener, que busquen tu rostro, que busquen, Señor, que otros oren por ellos y que busquen el consejo de la palabra del Señor. Bendice, Señor, a nuestro país, a tu iglesia, la que se puede reunir y todavía la iglesia que está en sus hogares y que recibe el alimento por medio de las redes sociales. Señor, tú bendigas toda la labor que se realiza. Bendice a nuestros amigos que puedan confesar sus pecados. Amigos, ustedes pueden confesar sus pecados en este momento. Díganle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Gracias, Señor, porque me has perdonado, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu, dame los dones y ayúdame a vivir de ahora en adelante para ti, en obediencia y adorándote. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos. Y Señor, ayúdanos a todos para que sigamos poniendo la mirada en Jesús en medio de esta pandemia. Que no tengamos esperanza o que la fe no esté puesta en una vacuna, sino en el Señor Jesucristo. Si viene una vacuna, a buena hora. Si no viene, igual con vacuna o sin vacuna, tenemos que seguir confiando en Jesucristo, poniendo la mirada en Jesús y adorando a Jesús, enseñando la vida de Jesús y predicando la vida del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, el Dios encarnado, te damos gracias. Amén. Amada Iglesia del Señor, Dios los bendiga y los guarde. Un saludo fraterno para todos ustedes. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para ustedes, amigos, de igual manera. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor,
noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador.